Buenas noches, vamos a hablar un poco sobre la resonancia magnética de órbitas. Pues como sabemos, la resonancia magnética es un estudio que nos permite evaluar con mucho detalle estructuras como tejido blando, tejido graso, tejido muscular, y en este caso de la resonancia magnética de órbitas nos va a permitir ver con mucho detalle las estructuras que se encuentran en las cavidades orbitarias. Por ejemplo, el globo ocular, el nervio óptico, la grasa, los músculos, la glándula lagrimal y pues por supuesto el tejido circundante. Vamos a mencionar entonces un poquito de anatomía. Para empezar, tenemos en este corte sagital, podemos observar el globo ocular hipointenso, el nervio óptico hipointenso. Podemos observar también la grasa intraconal hiperintensa y la extraconal hiperintensa. En este corte pues nos permite evidenciar también los músculos superior e inferior en este corte sagital, porque en el axial no es que se vea mucho. Entonces tenemos el músculo recto superior, el músculo recto inferior y el músculo elevador del párpado. Y en este corte axial de una secuencia T1 con supresión de grasa, podemos observar cómo se ven los cuerpos ciliares acá hiperintensos, vemos el cristalino hipointenso, la cámara anterior como ligeramente isointensa, la coroides, que es como una capa que recubre el globo ocular, y bueno, tenemos entonces en las indicaciones que son las patologías que se envían por lo cual se envían pues estos exámenes de resonancia. Tenemos los tumores orbitarios y el pseudotumor orbitario. Pues aunque parezca muy similar, son enfermedades totalmente diferentes. El tumor orbitario es una enfermedad neoplásica que pues puede ser un tumor maligno o benigno. En cambio, el pseudotumor viene siendo más que todo como una enfermedad inflamatoria que se puede tratar con medicamentos. En cambio, el tumor no. Y podemos observar en las imágenes de los tumores orbitarios, en este corte sagital de una secuencia T1, podemos observar el tamaño de la masa del tumor, cómo está afectando en la cavidad orbitaria, en la grasa intraconal, los músculos recto medial y lateral, pero este aún así no está desplazando el globo ocular. Acá podemos ver el globo ocular hipointenso y la masa la podemos ver hiperintensa. Y en este corte axial de una secuencia T2 sin supresión de grasa, también podemos observar el tamaño de este tumor que está desplazando el globo ocular, que esto es lo que produce también la proptosis. Y aquí en el pseudotumor en la imagen observamos en un corte axial de una secuencia T1 con supresión de grasa, podemos evidenciar la inflamación que se encuentra en el nervio óptico. Aquí es importante la supresión de grasa porque esto nos va a permitir que no nos confundamos de una patología con la grasa. Entonces se utiliza más que todo esta secuencia. Tenemos también el retinoblasma. El retinoblasma es un tipo de cáncer muy común en niños menores de 4 años. Queda principalmente en la retina, que la retina es la encargada de captar la luz. Y son como células malignas que habitan allí, que esas células malignas crecen en tamaño y en cantidad hasta formar el tumor. Si ese tumor no se trata a tiempo, se pueden proliferar estas células malignas a otras partes del cuerpo, por ejemplo, que el cerebro, que la columna vertebral. Y aquí en la imagen podemos observar a la izquierda en un corte sagital de una secuencia T2 sin supresión de grasa, podemos observar en la parte posterior del globo ocular esa masa hipointensa en comparación con el globo ocular que se ve hiperintenso. El tumor se ve hipointenso porque es como si fueran
células compactas, y eso hace que se reduzca el contenido de agua libre, por lo tanto reduce la señal en T2. Observamos a la derecha en un corte axial una secuencia T1 con supresión de grasa y medio de contraste. Y vemos pues en el mismo paciente este retinoblastoma cómo aumentó después de un control de 8 meses. Y vemos que el medio de contraste hace como una gran captación en el tumor que lo realza y se ve hiperintenso. Por eso es importante la supresión de grasa, porque nos va a permitir evaluar una posible patología como en este caso. Tenemos también las lesiones de los músculos oculares y la proptosis. En la lesión de los músculos oculares podemos observar en este corte axial una secuencia T1 sin supresión de grasa, como hay un grosor del músculo recto medial que tiene una lesión. Y en la proptosis, que es producida por otra enfermedad, digamos como un tumor o un pseudotumor, que es la protrusión hacia afuera del ojo o del globo ocular. En este caso, pues el ejemplo, podemos ver un corte axial en una imagen T1 sin supresión de grasa, que hay un pseudotumor y esto es lo que causa la proptosis. Listo, hablemos un poquito entonces de las potencias que se utilizan más que todo para este examen de órbitas. Y las potencias son un gran complemento, porque este nos ayuda a lograr resaltar componentes o estructuras como el tejido, la grasa, los tumores, inflamación, y nos permite llegar a un diagnóstico más preciso y detallado. Por ejemplo, entonces tenemos en la secuencia T1 sin supresión de grasa. Podemos observar el globo ocular hipointenso, el cristalino hiperintenso, igual que los cuerpos ciliares. Tenemos la grasa que se ve hiperintensa, el nervio óptico se ve hipointenso, y esta secuencia es más utilizada porque tiene una buena definición anatómica y nos va a permitir evaluar si hay lesiones que alteran la grasa, los músculos, y pues en esta secuencia se va a liberar más rápido la energía. ¿Por qué? Porque digamos los núcleos de hidrógeno en la grasa liberan la energía de forma más rápida que en los líquidos, por ejemplo en la T2. Y como libera más rápido la grasa, pues ya porque esta contiene estructuras moleculares densas y estas facilitan el cambio energético rápidamente. Entonces por eso se va a ver la grasa hiperintensa. Si hablamos del T2, que en esta, si hablamos del T2, el humor vítreo que contiene líquido se va a ver hiperintenso porque hubo una gran señal entre la liberación de energía, porque hay acumulación de líquido aquí. Entonces aquí se iba a ver hiperintenso. Como no hubo supresión de grasa, se siguió viendo la grasa hiperintensa, que esa es supresión, secuencia T2 sin supresión de grasa. Y esa es más importante, bueno, importante igual que todas, pero es importante porque nos va a permitir resaltar inflamaciones o edemas que también actúan como el agua. Se va a ver el humor vítreo hiperintenso, la grasa intraconal y extraconal hiperintensa. Y otras secuencias importantes para este estudio son las secuencias T1 y T2 con supresión de grasa. Se utilizan T1 con FATSAT porque pues ya nos está suprimiendo el líquido, pero aparte de eso también necesitamos que nos suprima la grasa. Podemos ver que los músculos del recto medial y recto lateral se siguen viendo,
hiperintensos. En esta secuencia siempre, casi todas las veces, se utiliza con medio de contraste, en un T1 con supresión de grasa, porque el medio de contraste va a realzar estructuras vascularizadas y va a permitir evidenciarlas más rápidamente. Tenemos en la secuencia T2 con STIR. Bueno, y tenemos en la T2 con STIR, que es muy útil para evaluar el edema y la inflamación, ya que este actúa como agua. Entonces, al suprimir la grasa, lo único que nos va a mostrar es inflamación o edema. En un caso clínico tenemos entonces una paciente femenina de 36 años que consultó porque refería diplopía, o sea, visión doble, con dolor retricular izquierdo y sensación de proptosis. La paciente no tenía pues antecedentes relevantes y al examen físico presentó dificultad para la abducción ocular, o sea, al examen presentó dolor, dificultad para mirar hacia el lado. Se le hicieron los exámenes, se le hicieron todos los eh, todo lo que tiene que ver con imágenes y se llegó a la conclusión de que el diagnóstico era un pseudotumor orbitario izquierdo, que lo podemos evaluar en las imágenes. Entonces tenemos arriba una secuencia T1 sin supresión de grasa y otra T1 con supresión de grasa. En la T1 sin supresión de grasa podemos observar en el músculo recto lateral de la órbita izquierda un gran grosor que se ve hipointenso en comparación con la grasa. Y en supresión de grasa, en la T1 con supresión de grasa, podemos observar el engrosamiento y como esto es con medio de contraste, vemos cómo se realza esta inflamación. Que lo que nos interesa en esta secuencia de T1 con supresión de grasa es mantener como el contraste anatómico, pero que se suprima la grasa y no interfiera en una captación de una lesión, una inflamación o un tumor. En la parte inferior podemos observar también en un corte axial una secuencia T2, porque se ve el globo ocular hiperintenso y también podemos evidenciar el grosor del músculo recto lateral que se ve pues hiperintenso. Y en el corte coronal, que es donde podemos evaluar los 4 músculos, superior, inferior, el lateral y el medial, y vemos que en el músculo recto lateral de la órbita izquierda hay un gran grosor que se puede evidenciar. Y pues nada, muchas gracias.